Sociedad Mexicana de Oncología. Buenas noches, agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por la invitación a la Unidad de Oncología del Hospital Juárez de México a la participación de médicos residentes en esta sociedad. Pues como ya se comentó y se dio el preámbulo, el tema a revisar de hoy pues es un tema muy controversial, un tema en el cual pues el manejo multidisciplinario es esencial. Los conceptos bien arraigados, bien optimizados, es lo que va a llevar a un beneficio del paciente. Pues vamos a dar inicio. Dentro de los puntos a tratar, queremos ser muy específicos. Mi participación quisiera dejar en claro el papel realmente de la cirugía, qué es lo que tiene que hacer el cirujano, cómo identificar al paciente borderline y pues sobre todo ofrecer el mejor tratamiento para él. Nuestros puntos o nuestros objetivos va a ser algo de introducción acerca del cáncer páncreas, definición del paciente borderline, el abordaje de estos pacientes, la importancia real de la cirugía y pues al final daremos conclusiones. Es importante comentar que el cáncer de páncreas, como ya sabemos todo y como es de nuestro conocimiento, pues ocupa el 7º lugar en mortalidad. Esto lo estamos hablando a nivel global, a nivel mundial es la 7ª causa de muerte asociada a cáncer propiamente dicho. En el sexo masculino, ahorita lo veremos que no difiere del sexo femenino, pero bueno, nos ocupa el 12º lugar en incidencia. Para 2018, Globocan reporta 458.918 casos en incidencia, con una mortalidad de 432.000 casos, lo que nos acerca nuestra mortalidad a una tasa cercana al 90%. Entonces, pues cabe mencionar que la neoplasia o el cáncer de páncreas propiamente dicho, pues es una neoplasia que debemos considerar como letal. Desafortunadamente, cualquiera que sea el tratamiento, pues el pronóstico en la mayoría de las veces no es alentador. Sin embargo, debemos aclarar que la cirugía como tratamiento curativo tiene un rol muy importante. Aquí les muestro la tabla donde pues sexo femenino, no hay diferencia de sexos, prácticamente 13ª, 12ª causa de incidencia, mortalidad igual, la comentamos, cercana al 90%. ¿Qué nos dice Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, de acuerdo a las guías de práctica clínica, para 2018 no difiere del resto de la epidemiología mundial, donde ellos reportan 55.440 casos con una mortalidad de 43.330 pacientes. Para ellos es la 4ª causa de muerte relacionada a cáncer, precedida solamente por pulmón, mama y cáncer colorectal. La afección por sexos es prácticamente similar. En nuestro país, las estadísticas de igual manera no difieren. Cáncer de páncreas lo encontramos en la 13ª causa de incidencia. Sin embargo, veamos nuevamente cómo nos señala ahí que tenemos que ocupa en cuanto a mortalidad la 7ª causa. Es por ello que debemos ofertar mejores tratamientos, un diagnóstico oportuno, pues con fines de promover o garantizar mejoras en cuanto a la sobrevida global. De acuerdo al grupo epidemiológico y vigilancia de los Estados Unidos, pues también encontramos nuestros pacientes con cáncer de páncreas prácticamente los diagnosticamos en etapas localmente avanzadas u avanzadas, en los cuales pues nuestra mortalidad sigue siendo del 90%. Y esto va a diferir. Probablemente el pronóstico de nuestros pacientes vaya en relación a la etapa, que eso es de antemano conocido. Los pacientes que localicemos en etapas tempranas serán los que mejor pronóstico ofertemos, con un pronóstico en los tempranos hasta el 34%, aún en los escenarios óptimos, con los mejores tratamientos ofertados, al 34% a 5 años. Quizá entonces aquí anotando
o tratando el tema que es la cirugía, pues sea aquí porque los encontramos resecables de inicio. No así para los pacientes localmente avanzados o metastásicos, donde pues ya nuestra sobrevida prácticamente está disminuida a 12% de localmente avanzados y metastásico 3%, independientemente el tratamiento ofertado. Nada más señalar, en base a al tema a tratar hoy, que es borderline, pues es imprescindible conocer las relaciones anatómicas del páncreas, un órgano situado retroperitoneal, y las grandes relaciones o las importantes relaciones que presenta principalmente con los vasos mesentéricos. De aquí va a partir mucho de nuestra charla y tenemos que tener muy presente nuestras relaciones. Los vasos mesentéricos que están en contigua relación o muy relacionados a lo que es el cáncer de páncreas. Entonces, pues, hablando propiamente de lo que es la cirugía, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? El objetivo de la cirugía es bien conocido. Entonces, la resección oncológica del tumor primario, tanto como de los ganglios peripancreáticos, pues prácticamente va a ser la herramienta o el tratamiento con fines curativos que realmente ofertemos a estos pacientes. De aquí radica la importancia de identificar, catalogar y definir adecuadamente qué pacientes tendremos como borderline. Tomemos en cuenta que más del 80% de los pacientes que debutan con cáncer de páncreas, desafortunadamente los encontramos en etapas clínicas avanzadas, es decir, donde la cirugía de inicio no jugará ningún papel. Pacientes catalogados como irresecables de modo inicial. También en estos pacientes, aunque son procedimientos, como ya lo veremos, de alta complejidad, pero en centros especializados y demás, tenemos que la morbilidad asociada en nuestros días es menor del 5%. Ahora sí, vamos con el otro punto, vamos a definir qué es borderline. Creo yo, y hago una pausa aquí para comentar, que es aquí el papel del cirujano. Yo creo que aquí es donde debemos enfocar todos nuestros recursos, toda nuestra atención en definir y catalogar bien nuestro paciente borderline. En estos escenarios prácticamente consideramos que no hay ninguna duda. Son pacientes en los cuales observamos lesiones metastásicas, pacientes ya muy avanzados, donde no tienen ningún beneficio la cirugía. Sin embargo, la definición o el gran reto entra en estos pacientes. Entonces, tomemos en cuenta que borderline, para definición, va a ir asociado o muy de la mano con la relación que tenga el tumor inicial con los vasos mesentéricos propiamente dicho. De aquí pues que debemos centrar, optimizar nuestros recursos y catalogar para esta definición. Presento este consenso, un consenso recientemente publicado, fue publicado por el grupo para estudios pancreáticos europeo, donde aparte de definir el papel de la neoadyuvancia para tumores borderline, dentro de sus objetivos principales fue definir adecuadamente qué era borderline para cada grupo de cirujanos. Fue una encuesta en línea en la cual se convocó cirujanos expertos, donde se hizo un listado de 114 cirujanos y médicos clínicos, en los cuales, como vemos aquí en los datos demográficos, en su mayoría tenían al menos más de 10 años de expertise o de experiencia en la cirugía pancreatohepatobiliar. El objetivo fue preguntar a ellos y comentar su definición o su percepción de qué era un tumor borderline. Como sabemos, en nuestros días aún sigue siendo controversial la definición y pues depende la experiencia de cada centro, depende la experiencia de cada cirujano para definir este tipo de tumores. Se hicieron 21 preguntas, dentro de las preguntas principales o las que más estadísticas reportaron fue qué era para cada quien o cómo definían cada cirujano y oncólogo médico a un tumor borderline. Entonces encontramos que el 73%
73.7% de los cirujanos definieron un tumor borderline como un tumor que estaba en contigüidad o que estaba cercano a los vasos mesentéricos, en el cual la posibilidad de dejar resección R1, es decir, microscópico residual, pues era muy alto. De igual manera, comentaron para ver qué era lo que definía la resecabilidad de los tumores borderline. Todos concluyeron, o la mayoría de los cirujanos, en un 43 y 40% respectivamente, que la resección de tumores borderline estaba dada, o lo que había que valorar adecuadamente, pues era el sistema portomesentérico y el sistema arterial mesentérico superior. Era en base, o era lo que había que analizar para definir nuestros tumores borderline. Tenemos pues que ante esto y ante estos días la definición de tumor borderline sigue siendo controversial. Cada cirujano, cada grupo experto en cirugía pancreatohepatobiliar va a definir borderline de acuerdo a su experiencia. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que tenemos que hacer una evaluación. Quizá aquí sea el papel más importante del cirujano, es en hacer una evaluación pretratamiento, independientemente con las herramientas que actualmente tenemos, específicamente la tomografía multimodal trifásica, donde nos permitirá evaluar bien la relación o la contigüidad con nuestros vasos mesentéricos. De aquí, pues, parte y la experiencia donde nosotros vamos a definir qué será un tumor borderline, ya que en base a nuestra definición será el tratamiento otorgado. Aquí presento este estudio donde son la definición otorgada por la Sociedad de Pancreatohepatobiliar Americana, pues donde todo gira en torno a la afección a los vasos mesentéricos. El involucro de la vena mesentérica o vena porta en un segmento corto o contigüidad será un paciente borderline, siempre y cuando haya vaso situable superior o inferior adyacente a nuestra vena mesentérica, de tal manera que nos permita una resecabilidad adecuada y reconstrucción de dichos vasos. En cuanto a la arteria gastroduodenal, puede estar afectada, pero principalmente hasta la arteria hepática, definiendo como una arteria hepática cercana al tronco celíaco libre de tumor y alejada de él libre de tumor, de tal manera que nos garantice una reconstrucción adecuada. Es decir, puede haber involucro del tumor, pero siempre y cuando tengamos la posibilidad de resección vascular y reconstrucción, en un grupo experto de cirujanos lo catalogaremos como tumor borderline. Presento aquí pues la función o la importancia del TAC con multidetector, ya que es esencial en el tratamiento o en el abordaje prequirúrgico de todo paciente con una neoplasia, principalmente adenocarcinoma de tumor de páncreas. Entonces vemos aquí la importancia, y de igual manera los criterios MD Anderson radican de la misma manera en cuanto a los vasos mesentéricos, arteria vena y al tronco celíaco o arteria hepática. Entonces es imprescindible contar con segmentos libres de tumor para poder realizar una reconstrucción adecuada. Claro que se tiene que tener el equipo multidisciplinario adecuado que nos permita llevar a cabo estas resecciones. Borderline, de acuerdo al Grupo Internacional para el Estudio de los Tumores Pancreáticos, no difiere del resto de las definiciones y prácticamente definen borderline de la misma manera. La relación que tengamos de nuestro tumor con los vasos mesentéricos, pero que nos permita una adecuada resección y reconstrucción. ¿Qué nos marca la guía de práctica clínica? Nos marca una definición, digamos, un poquito más completa, pero de igual manera tendremos que valorar adecuadamente la integridad de nuestros vasos. Entonces, ante todas estas definiciones, podemos quedarnos con que sigue siendo una definición en la cual no se ha estandarizado, no se ha dado por sí una definición absoluta. Sin embargo, en base a cada centro, a cada experiencia del cirujano, catalogaremos borderline. Una lesión borderline puede definirse a grosso modo
como una lesión en la cual tenemos grandes posibilidades o hay la posibilidad alta de dejar residual microscópico, un R1. Entonces, esto debe ser tomado muy en cuenta, dado que de aquí es nuestra decisión, si a nuestro paciente lo llevamos directamente a cirugía o debemos tomar otras medidas necesarias para garantizar una resección completa. Es importante también, independientemente de los hallazgos tomográficos que nosotros evaluemos, ya que podemos catalogar un paciente resecable o incluso borderline por imágenes, pero ante estos hallazgos clínicos o ante esta presentación clínica siempre debemos tener la sospecha de que podemos tener un tumor que a la hora de nuestro abordaje quirúrgico sea irresecable. Es decir, los hallazgos por imagen que no sean claros, un CA19-9 como marcador pronóstico en el cual más de 90 de acuerdo a cierta literatura, más de 180 dependiendo de la literatura que revisemos, nos garantizan o nos sugieren que será una enfermedad irresecable. ¿Qué nos dice la práctica clínica? Nos dice que ante esta sospecha en tumores borderline en los cuales tengamos por imagenología, por presentación clínica, la alta sospecha en la cual no van a ser resecables de inicio, nos da como oportunidad la neoadyuvancia, de lo cual ahorita el compañero de oncología médica se encargará de mostrarnos dicha evidencia. Solamente aquí son varios los estudios, la mayoría fase 2, en los cuales muestran que la neoadyuvancia ha mostrado beneficio en pacientes que se catalogan borderline, a lograr hasta un 15% de resecabilidad en los pacientes que se catalogaban como irresecables de inicio, y en ellos, los que llegan a ser resecables, dándonos tasas de R0 del 53 y hasta el 80% de lograr un R0, que como vemos, pues es nuestro factor pronóstico más importante, un R0 en la cirugía de cáncer de páncreas. Entonces, de aquí tomemos pues que la resección debe realizarse solo en ausencia de enfermedad a distancia, es decir, localmente avanzados, o que tengamos la certeza que llevaremos a nuestro paciente a lograr márgenes R0. En nuestro abordaje quirúrgico es esencial evaluar peritoneo, hígado y ganglios metastásicos, ya que de aquí depende si procedemos o no con el procedimiento quirúrgico. ¿Qué papel tiene la laparoscopía? En base a este estudio, en el cual evalúa la función o el papel de la laparoscopía en los pacientes o tumores borderline, encontramos que a pesar de la alta resolución de los estudios de imagen, donde la enfermedad micrometastásica o de pequeño volumen no es detectada por métodos de imagenología, la laparoscopía diagnóstica ha mostrado gran importancia o gran beneficio al evitar laparotomías innecesarias, es decir, ya que un 20 al 50% de nuestros pacientes que inicialmente catalogamos como resecables o borderline, al hacer laparoscopía encontramos metástasis o implantes en sitios como lo es peritoneo, hígado o ganglios. Aquí se muestran, son 8 estudios, esta revisión sistémica de la cual analiza estos 8 estudios muestra que los pacientes que inicialmente se catalogaron como resecables, al hacer una laparoscopía diagnóstica no es despreciable el porcentaje en el cual estos pacientes no ameritaban o no debería realizarse la laparotomía exploradora. Entonces, con estas herramientas definimos pues que en el paciente borderline, que de inicio no consideramos o no es catalogado como resecable, es mandatorio o es necesario una confirmación histológica, considerar la laparoscopía diagnóstica para descartar la enfermedad, la enfermedad metastásica y en caso de ictericia, paliar la vía biliar. Ya cuando consideramos que nuestro paciente es candidato a cirugía o que es el idóneo posterior a la neoadyuvancia para intentar la resección, pues bueno, lo que más ha mostrado beneficio, o al menos en este estudio que demuestra qué factores asociados a la cirugía fueron los factores para garantizar un margen negativo, es un estudio en el cual se incluyeron 226 pacientes, fue un periodo de 12 años en el cual 204 pacientes fueron llevados a pancreatoduodenectomía, 3 pacientes pancreatoduodenectomía con esplenectomía
9 pacientes con pancreatectomía total y por la frecuencia y por la incidencia y por el riesgo de afección vascular de los tumores de cabeza y cuello de páncreas, 13 pacientes ameritaron reconstrucción venosa portomesentérica. En este estudio se analizó qué porcentaje de pacientes garantizaron o fueron llevados a un R0. La morbilidad posoperatoria también fue un factor analizado para ver si tenía influencia o era un factor independiente que interfiriera en la sobrevida global. Se analizó la sobrevida global de estos pacientes a 1, 3 y 5 años, encontrando tasas de supervivencia de 49, 14 y 4% respectivamente. Estas fueron las variables estudiadas: tamaño, grado, afección ganglionar, márgenes, invasión capsular, invasión linfovascular y la morbilidad posoperatoria. Ya en el análisis univariado demostraron significancia estadística, márgenes positivos y la morbilidad posquirúrgica. De aquí pues se concluye que la morbilidad posquirúrgica aunada a resecciones donde logremos márgenes negativos sin evidencia de tumor macro ni microscópico son las variables en las cuales lograremos aumentar la supervivencia global. Cabe destacar que estos factores son propios del cirujano o que están dentro del procedimiento quirúrgico y pueden ser controlables. Ya que tenemos la evidencia de que el R0 es realmente lo que va a garantizar que el cáncer de páncreas aumente la sobrevida global, tenemos que valorar qué margen es el que requeriremos, considerando que la cirugía pancreato-hepatobiliar es una cirugía de alta complejidad en la cual debe ser partícipe un grupo multidisciplinario. Tenemos en cuenta este estudio, su objetivo fue valorar precisamente eso, qué margen es el necesario para garantizar un margen R0. Aquí se estudiaron 445 pacientes, de los cuales 107 fueron llevados a R0, 348 R1. De igual manera, se evaluó la sobrevida global, o en esta tabla de supervivencia mostramos de nuestros pacientes en los cuales se logró márgenes negativos, un R1 pero con borde a menos de 1 milímetro y los que se encontraron con bordes dentro de 1 milímetro. Y observamos cómo en la tabla de supervivencia fue significancia los tumores R0 o en los que logramos márgenes negativos con supervivencia globales a más de 5 años de hasta un 50-60% respecto a los pacientes en los que le quedaron con bordes positivos, en los cuales las supervivencias prácticamente se ven muy disminuidas a menos del 25%. Entonces de aquí se analizó por sitio anatómico pacientes de tumores de cuerpo y cola de páncreas, en los cuales también en el estudio histopatológico se analizaron los bordes negativos para ver qué margen era el requerido para lograr impacto en la sobrevida global. Tenemos pues que en pacientes en los cuales se llevaron a pancreatoduodenectomía con esplenectomía por tumores de cola de páncreas, pues de igual manera, al lograr el R0, la sobrevida global se ve aumentada o se ve un beneficio considerable. Entonces queda de aquí que al menos 1 milímetro en el margen radial o 1 milímetro en la resección pancreática es suficiente para mostrar beneficio en cuanto a la sobrevida global. Concluye pues que este sería nuestro margen mínimo a lograr o nuestro objetivo. Es importante también considerar que los tumores borderline, dado que son tumores localmente avanzados de alguna manera o con cierto involucro de los vasos mesentéricos, la cirugía o lograr los márgenes negativos, como ya vimos que es el factor pronóstico más importante, requiere muchas de las veces de resecciones vasculares. Esto es logrado en centros de alto volumen, considerando centros de alto volumen aquel que muestra al menos más de 16 procedimientos anuales. Este estudio trata de ilustrar qué importancia juega o qué beneficio es en cuanto a los centros de alto volumen. Aquí mostramos
esta revisión en la cual se analizaron 12.101 pacientes, todos con adenocarcinoma de páncreas, y los cuales fueron llevados a resección pancreática. Mostramos pues en cuanto a la sobrevida global, lo ya conocido, que en los tumores o los pacientes en los cuales se alcanzó una resección R0, logramos aumento en la sobrevida global de un 25 versus un 22%. En el análisis multivariado mostramos que los pacientes que fueron llevados u operados en centros de alto volumen, estos márgenes negativos o la resección R0 se alcanzó mayormente en los centros de alto volumen. Es la conclusión de nuestro estudio que el involucro de márgenes negativos es un factor de pobre pronóstico. Los pacientes que son operados en centros de alto volumen son los que garantizan o serán llevados a un R0. ¿Que influye el sitio de la localización del tumor? Sí influye. Aquí muestro estudio en el cual los tumores de cola y cuerpo de páncreas son tumores en los cuales el pronóstico se ve mermado o es menor, ya que sabemos que la manifestación clínica de los tumores de cuerpo y cola será una manifestación desafortunadamente ya cuando el tumor está en etapas clínicas avanzadas. De acuerdo a presentación, los tumores localizados en la cabeza del páncreas son los más frecuentes. Sabemos que la resección quirúrgica es imprescindible remover todo lo que es el tejido retroperitoneal y su gran relación con los vasos mesentéricos. Realmente esto es lo que muestra el reto quirúrgico. Este análisis nada más para mostrar las resecciones vasculares, en la cual fue un estudio en el cual su objetivo fue realizar la mortalidad y sobrevida global para pacientes que fueron o ameritaron por las características del tumor resecciones vasculares. 53 pacientes de los 222 ameritó una resección vascular. Observamos pues los datos demográficos de nuestro paciente, donde la mayoría de los pacientes eran tumores de la cabeza del páncreas con relación a los vasos mesentéricos. En cuanto a la sobrevida global, mostramos estas tablas de supervivencia donde pacientes que mostraron afección con el tumor a los vasos mesentéricos y que lograron su resección R0, prácticamente la sobrevida global fue igual a los pacientes en los cuales no ameritaron resección vascular, pero que sin embargo su resección se llevó a un R0. En este estudio evalúa la resección arterial, en el cual fue un metaanálisis en el cual se incluyeron 26 estudios, de los cuales todos los pacientes ameritaron una resección arterial. Desafortunadamente este metaanálisis, todos los estudios son retrospectivos, lo que no le da gran potencia a estadística. Sin embargo, vemos que al analizar la morbilidad perioperatoria, se vio a favor de los pacientes que no requirieron una resección vascular. Pero ya al evaluar en aquellos pacientes que requirieron de una resección arterial para lograr el R0 a 1 año y a 3 años respectivamente, encontramos que la sobrevida global sí se ve beneficiada en aquellos pacientes que, a pesar de requerir una resección vascular, encontramos que se logró un R0. De aquí concluimos pues que la resección arterial debe ser considerada muy precisa, ya que aquellos pacientes en los cuales garanticemos o nuestro expertise o nuestro centro tenga toda la infraestructura para lograr márgenes negativos, es viable y lo vale el lograrlo. Un estudio en el cual por el volumen de pacientes pues también es considerable para lograr el R0 en pacientes en los cuales ameritan resección vascular. Vemos cómo la resección vascular en los años 2000, donde prácticamente la experiencia era poca, poco a poco ha ido en incremento y actualmente son muchos los centros que muestran o dan a conocer la experiencia en cuanto a las resecciones vasculares como parte del tratamiento de los borderline. Entonces es bien conocido que aquellos pacientes que ameritan resección borderline serán pacientes que tal vez en el perioperatorio nos requieran de una mayor mortalidad. Sin embargo, a la hora de analizar la sobrevida global, son pacientes que se ven beneficiados y en los cuales
debemos correr el riesgo y si tenemos la experiencia o la infraestructura suficiente de llevar a una resección vascular. Nada más muestro aquí este estudio donde actualmente los conceptos son de el enfoque hacia la arteria mesentérica superior como parte principal del tratamiento, donde desde 1993 se describe este abordaje. Inicialmente era para valorar el involucro o no de la vena mesentérica superior y posteriormente evaluar si se continuaba o se abortaba el procedimiento. Desafortunadamente hasta estos momentos, ya cuando se evaluaba el involucro de la arteria, ya era un paso de no retorno, donde pues la cirugía debería de seguir. Poco a poco ha ganado popularidad y actualmente es lo que muchos cirujanos y centros se basan en el abordaje principal de la arteria mesentérica superior, ya que lo que ha mostrado al abordar nuestra arteria mesentérica superior garantiza mayor tasa de resección R0, una resección total de este nuevo concepto que es el mesopáncreas, refiriéndonos al mesopáncreas como el tejido periareolar que se encuentra por detrás del páncreas y entre los vasos mesentéricos, ya que es el que nos ha mostrado una mayor sobrevida global. Otro estudio donde mostramos que la resección vascular o el arteria first approach es recomendado y factible. En las conclusiones, pues, tenemos que lo más importante para el cirujano es definir la selección adecuada de nuestro paciente borderline, que la cirugía es la terapia única potencialmente curativa, que realizar la cirugía debe ser solamente en la ausencia de enfermedad y que el R0 es el pilar o es el objetivo de nuestros pacientes quirúrgicos. La neoadyuvancia facilita lograr R0, como ya lo vimos, hasta más del 70%, y la resección vascular es factible y en centros experimentados puede ser llevada a cabo para lograr nuestros fines quirúrgicos. La laparoscopía únicamente queda como para confirmación diagnóstica y evitar laparotomías necesarias en pacientes localmente avanzados. El diagnóstico histopatológico es mandatorio en pacientes que consideramos candidatos a neoadyuvancia. Gracias. Sociedad Mexicana de Oncología.